La meseta es un lugar muy interesante en la geografía de Michoacán por dos razones. En primero, porque hay como mucha coincidencia de que es como una región geográficamente distinguible, que está compuesta principalmente por un relieve de tipo montañoso, la presencia de muchos volcanes, es una de las zonas más altas del estado, que además tiene la característica de que también es una región cultural, en el sentido de que ahí se concentra la mayor parte de la población purépecha dentro del estado. Claro, la meseta como región cultural resulta interesante porque es una región que concentra mucha de la artesanía del estado, muchos de los principales sitios donde hay producción de artesanía coinciden con la meseta. Ubicamos mucha de la artesanía por pueblo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ubicamos que en Patamban se hace el barro verde, ubicamos el barro de Sinsunzan, el barro negro que se trabaja en Santa Fe de la Laguna. También tenemos toda la artesanía de madera que se produce en Pichátaro, Paracho, Aguirán, o la artesanía textil que se produce en muchas comunidades como Aranza, San Felipe de los Herreros, por mencionar algunos casos, ¿no? Entonces, la meseta en ese sentido es una región geográfica que tiene un fuerte contenido de ser una región también cultural. Es una región que se mueve, que se articula, pero también lo es, por ejemplo, en el tema de las artesanías. Un caso muy emblemático, por ejemplo, es el mercado de ramos que se lleva a cabo en Uruapan, o en Pátzcuaro, también en el Día de Muertos, donde vemos como mucha de la artesanía de la región se puede ver en esos mercados, que nos muestran una gran diversidad de productos. Y también es una región, digamos, desde el punto de vista gastronómico, en el sentido de que también hay una gran producción de gastronomía de la región que se consume entre los pueblos y que más o menos va circulando. Y desde el punto de vista lingüístico, pues no hay que olvidar la presencia del pueblo purépecha, que es justamente el pueblo que le da el nombre a la región. Y otro aspecto que también resulta muy interesante para la meseta es el tema de la tenencia de la tierra, porque ahí en esa región encontramos la presencia de comunidades que son muy antiguas históricamente, muchas datan de la época colonial, y que si bien actualmente no tienen un reconocimiento desde el punto de vista agrario, es decir, no tienen una restitución de sus bienes comunales, sí tienen una posesión de la tierra. Efraín Capiz hacía mucho énfasis, por ejemplo, de la existencia de comunidades de hecho y comunidades de derecho, entendiendo por comunidades de derecho aquellas que tienen sus títulos de bienes comunales, por ejemplo, como tenemos el caso de Santa Fe de la Laguna, el mismo Cherán, Tanaco, por mencionar algunas de las más importantes, pero también tenemos comunidades que, si bien tienen la posesión de la tierra, no han tenido, digamos, un proceso de restitución o de reconocimiento por parte del gobierno del Estado mexicano, o que su reconocimiento o restitución de tierras está, digamos, todavía en proceso por la conflictividad agraria. Entonces, el tema agrario resulta importante porque justamente es una zona que tiene muchos problemas de tierras que deberían de ser un tema prioritario, digamos, de la política pública para atender y entender la región. Porque curiosamente, por un lado tienes una zona que culturalmente está muy ligada, muy relacionada y que tiene vínculos muy fuertes, pero el tema de la tenencia de la tierra resulta un foco rojo, porque justamente ahí hay muchos de los conflictos entre las propias comunidades, ¿no? Cherán y sus luchas son conocidas de su aspecto político-democrático y su fuerte relación con la defensa del territorio. El proyecto de SIG participativo en pueblos originarios tiene como principal objetivo acercar a los estudiantes de la ENES Morelia a prácticas ligadas a que aprendan a hacer mapas directamente en las comunidades, ¿no? Y que esto implica
ligarse con las autoridades, también trabajar con las personas, trabajar con los agricultores, trabajar con los que trabajan en el bosque, los que trabajan el tema de la ganadería. Mi participación en el proyecto empezó desde la construcción de la maqueta, buscar la escala adecuada y también el trabajo manual con otros compañeros de la generación. Estuve también como facilitador en un taller que se realizó con las autoridades locales de Cherán y nos permitió hacer un mapeo participativo sobre su territorio. No solo quedarnos en la elaboración de los mapas topográficos, sino también ir un poco más allá a otra herramienta cartográfica que son las maquetas, ¿no? Entonces, también ahora quisimos empezar a trabajar el tema de las maquetas porque me parece que la maqueta, además de un mapa, tienes muy visiblemente o es más explícito, digamos, todo el tema del relieve. El objetivo es que ellos puedan ligar lo que aprenden en la escuela con la realización de la cartografía, ¿no? Y que puedan trabajar en las comunidades, no solamente elaborando mapas, sino que también puedan entrevistar a las personas, puedan platicar con ellos, tomando el punto de partida del interés que la misma gente tiene sobre su territorio. Es decir, cuando nosotros vamos a un lugar, a un ejido, a una comunidad, tenemos una visión sobre el espacio, tenemos una forma de entender ese espacio y quizás tenemos hasta una intencionalidad sobre el tipo de mapa que queremos hacer. Pero cuando tú ya trabajas o platicas directamente con la comunidad, puede ser que la comunidad tenga un interés muy diferente de su territorio. Por ejemplo, en el caso de Cherán, nosotros llevábamos el tema de la maqueta y en la práctica quienes estuvieron en ese momento muy interesados fue el grupo de la Brigada contra Incendios, ¿no? En la brigada nos protegemos de que si hay un incendio hay que ir a sofocarlo. ¿Para qué? Para evitar que se haga grande el incendio y no crezca más. Mucha gente vive del bosque, que por eso es importante cuidar. Se va ahí, cuidando el bosque, estamos cuidando el agua. Cuidamos el medio ambiente para todos, el aire. No nomás es para la comunidad, sino para todos. Por eso es importante cuidarlo. Sí, la verdad nos ayuda mucho saber los puntos, los cerros. Igualmente a la gente, a los niños, ahorita la maqueta les sirve conocer sus cerros, los nombres, todo eso. Es importante. Y aunque nosotros estábamos muy interesados en el tema de cambios de uso de suelo, a ellos lo que más les interesaba era el tema de la accesibilidad. ¿Por qué? Pues porque ellos viven de manera cotidiana el tema de a qué bosques se puede acceder y a qué bosques es muy difícil acceder, ¿no? Entonces, a ellos, por ejemplo, les preocupaban cosas muy diferentes a las que nosotros nos preocupaban en su origen. Sin embargo, fue muy interesante que la maqueta pudiera servirles a ellos para poder, digamos, explicar con mayor claridad cómo es que hay zonas que son de muy difícil acceso cuando hay algún incendio, sobre todo por el tema de la pendiente. Entonces ellos veían la maqueta de una manera que quizás nosotros no teníamos contemplada en su origen, ¿no? Y ahí es donde el tema de la cartografía participativa comienza a volverse un instrumento verdaderamente participativo. Es decir, cuando hay una preocupación de la comunidad de las herramientas cartográficas. Entonces, el objetivo del proyecto, el objetivo de las prácticas tiene que ver con esos aprendizajes, que además son aprendizajes que no se pueden ver en un salón de clases. Que las personas colaboren en proyectos de este tipo y que exista una vinculación entre distintos actores, me parece que es un ejercicio de aprendizaje muy importante, que nos sirve a nosotros como estudiantes, pero que también aporta y contribuye a elementos territoriales dentro de la comunidad. Por una parte, se presentó lo que era hacer por parte del grupo la maqueta. A la par de que se buscaba hacer la entrega de ese producto, se buscaba que nosotros reconociéramos y aprendiéramos un poco de cómo estaba la situación en Cherán, el cómo ellos mismos reconocían el territorio. Nosotros como comunidad indígena purépecha nos asumimos siempre como parte del territorio. El territorio es lo que respiramos, lo que vemos, en lo que estamos. El bosque no es lo mismo como solo hablar de un espacio sin algún sentido, sino para nosotros tiene todo el sentido posible. Tiene una relevancia el hecho de conocer el nombre de los montes,
manantiales, las especies, básicamente debido a que es el entorno en el que habitan. Entonces, a partir de ese mismo entorno es de que generan como estas condiciones de convivencia entre ellos mismos que van definiendo cómo se desarrollan en el mismo espacio. Son espacios comunes que la gente también identifica, que incluso han trabajado con ellos a través de faenas, o que también son espacios que se sienten propios por la labor comunitaria que se hace. Entonces, pues sí, estos espacios emblemáticos referente al movimiento, el Calvario, que cada que se habla del movimiento es imprescindible que lo menciones por lo que pasó ahí, porque ha sido un referente de donde inicia todo. El territorio va más allá del espacio físico, del espacio geográfico, está muy relacionado con sus dinámicas cotidianas, con sus concepciones simbólicas. Para la comunidad de Cherán y otras comunidades de la meseta purépecha, el territorio es muy importante. Entonces, el conocerlo y tener estos medios o estas herramientas que les faciliten cómo manejarlo, a partir de los conocimientos que ya tienen, pero visualizarlo desde otra perspectiva, es muy valioso. Hacer esto, una cartografía que fuera más manejable para las comunidades, pero que también sirviera, digamos, para la formación de los estudiantes, ¿no? Entonces, que los estudiantes visitaran las comunidades, conocieran la importancia del territorio, la importancia de la toponimia, que muchas veces está relacionada a cuestiones sagradas, a cuestiones simbólicas, a cuestiones políticas, y también con la idea de que las maquetas se queden en la comunidad para que les sirvan a las autoridades, a las asambleas, a las personas involucradas a resolver todo lo que tenga que ver con el territorio, ¿no? Además de también enfocarlas a un uso didáctico, ¿no? Es decir, que puedan servir para enseñarles a los niños, a los jóvenes, temas de su territorio. Realizar el mapeo participativo te permite conocer las relaciones que tienen entre ellos y el espacio, y no solo es un instrumento político para las autoridades locales, sino también se transforma en un material didáctico para la juventud y la niñez. La comunidad directamente, o las comunidades que están en el proyecto, pues directamente son las que terminan por ser los depositarios de la producción cartográfica. El mapeo participativo involucra a diferentes actores, y esto facilita la planificación espacial y un mejor manejo de sus recursos. El territorio es un elemento fundamental en las comunidades. Por eso me parece muy importante que en un proyecto territorial las personas participen de manera completamente directa con el proyecto para que este sea desde y para la comunidad.